Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión semanal académica del Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que versará sobre el escrutinio de complicaciones crónicas macro y microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2, y para ello tenemos de invitada a la doctora Cristina García Ulloa. Ella es médico internista endocrinóloga. Ella es responsable de atención médica del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Sean ustedes bienvenidos. Quisiera la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos y todas ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión académica. Y esta en especial dará continuidad a la iniciativa del Colegio de Medicina Interna relacionada a la actualización de diabetes en lo que llamamos el Maratón de Diabetes. Y en esta ocasión se hablará por una ponente de mucha experiencia, se hablará de un tema de gran interés para todos los que vemos pacientes con diabetes mellitus, que es lo relacionado al escrutinio de complicaciones crónicas macro y microvasculares en diabetes mellitus tipo 2. El endotelio vascular, el glicocálix y diferentes territorios vasculares, en especial corazón, riñón, retina, sistema nervioso y otros más, sufren de manera significativa al paso del tiempo en pacientes con diabetes, en especial cuando este grupo de enfermos no adecua su tratamiento ni sigue las prescripciones indicadas por su médico. En especial cuando no cambian de estilo de vida, no siguen los tratamientos farmacológicos y bueno, esto va condicionando al paso de tiempo complicaciones vasculares graves que son un serio impedimento para la adecuada evolución del paciente y que condiciona complicaciones muy graves como es la cardiopatía isquémica, el sufrimiento isquémico de extremidades, especialmente de extremidades inferiores, la disfunción renal, la insuficiencia a nivel de la circulación carotidia y cerebral y otras más. Entonces, el conocimiento adecuado de este tipo de complicaciones, su evaluación temprana y oportuna, su seguimiento, en especial para evitar la progresión y el deterioro de la función orgánica secundaria, esto es fundamental. Y para esta reunión tenemos a una experta en el tema, que es la doctora María Cristina García Ulloa. Ella es internista y endocrinóloga, es miembro del colegio del Colegio de Medicina Interna de México, y bueno, ella como jefa del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes Mellitus del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tiene una amplia experiencia en el tema. Por lo tanto, nos pondrá al día sobre cómo hacer el seguimiento, el diagnóstico, la adecuación del tratamiento de este grupo de enfermos para evitar esta complicación tan devastadora como son las complicaciones macro y microvasculares. Entonces, los invito a estar muy pendientes de todo lo que vamos a oír en esta sesión y, como ya es costumbre, los invito a que se queden al final de la misma para la sesión de preguntas y comentarios. Tenemos a una experta en el tema que de seguro aclarará muchas de las dudas que tenemos, responderá las preguntas en relación a todas las cuestiones que tengan todas y todas ustedes en relación a esta complicación tan terrible. Entonces, ya sin más, los dejo con la doctora María Cristina García Ulloa para que dé inicio a su charla. Y bueno, y antes de que inicie la plática, agradecerle al nombre del Colegio de Medicina Interna de México su plática y la presencia en este maratón de diabetes mellitus. Disfruten la reunión. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy la doctora Cristina García Ulloa, soy médico internista y endocrinóloga. Muchísimas gracias al Colegio de Medicina Interna de México, así como a Silanes, por la invitación para estar en esta sesión del día de hoy y en el Maratón de Diabetes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el escrutinio de las complicaciones crónicas macro y microvasculares de diabetes. Y bueno, finalmente sabemos que diabetes pues, es una enfermedad crónica que su característica es una alteración metabólica en la cual el valor de glucosa se encuentra inapropiadamente elevado,
que puede ser por una falla en la producción pancreática de insulina o finalmente cuando el cuerpo pues no puede procesar correctamente la señalización de la insulina. Obviamente esta hiperglucemia induce alteraciones metabólicas y complicaciones tanto micro como macrovasculares, las cuales son progresivas e incapacitantes, pues en caso de que esta hiperglucemia se mantenga de manera crónica. Y finalmente esta hiperglucemia junto con otras alteraciones metabólicas van generando una disfunción endotelial como principal mecanismo subyacente, que aparte de esto es lo que va a estar mediando las complicaciones vasculares en los individuos con diabetes. Y es justamente estas complicaciones vasculares las que aumentan la mortalidad de los pacientes. Veamos, por ejemplo, este trabajo, el estudio Discover, en el cual nos muestra el impacto de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes tipo 2, pero sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. Este fue un estudio de una cohorte prospectiva en la cual dieron un seguimiento a los pacientes determinada cantidad de meses, pero vean cómo aquellos pacientes que tenían neuropatía fueron aquellos que tuvieron, durante más tiempo, pero fue el de mayor prevalencia en este caso. Y obviamente esto, al tener más tiempo con una complicación, pues conlleva una peor calidad de vida. De hecho, viendo los resultados de este modelo, si nosotros lo analizamos de manera ajustada, específicamente porque tiene más impacto ajustado a edad, a tiempo de evolución, al tipo de diabetes, pues también podemos ver en este caso cómo precisamente fue la enfermedad arterial periférica aquella que al tener mayor enfermedad fue menor la calidad de vida que tenían nuestros pacientes. Entonces aquí estamos hablando de que la neuropatía y la enfermedad arterial periférica pues son dos de las principales complicaciones que van presentando los pacientes que aumentan el riesgo cardiovascular y empeoran la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Pero bueno, ¿cuáles son estas complicaciones mayores en las diabetes? Pues podemos ver en este caso las complicaciones macrovasculares de un lado y del otro lado tenemos a las microvasculares. Entonces, la diabetes finalmente exacerba la dinámica, ¿no?, de la aterosclerosis y se ha visto que alrededor de 2/3 partes de las muertes en personas con diabetes justamente se deben a enfermedades cardiovasculares, siendo 40% de ellas enfermedades coronarias, 15% por insuficiencia cardíaca y 10% por accidente cerebrovascular. Empecemos platicando sobre algunas de ellas. En primer lugar, las complicaciones del ojo. Y lo ponemos así como complicaciones del ojo porque recordemos que el ojo, no solamente la retinopatía diabética está asociada a diabetes, sino que tenemos algunas otras enfermedades oftalmológicas que también pueden empeorar o pueden presentarse en el caso de un paciente con diabetes descontrolada. Entonces, obviamente la más conocida, la más estudiada de ellas, ¿no?, y la que siempre estamos muy al pendiente, pues es la retinopatía diabética, la cual sabemos que además es la primera causa de ceguera en México y es una enfermedad que avanza muy lentamente. Sin embargo, estos pacientes también deben valorarse por glaucoma, el cual es el crecimiento anormal de venas en el iris, justamente como una complicación también microvascular. Y además esto está asociado a diabetes, que además, bueno, es poco frecuente. Entonces, generalmente se va a observar solo en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes con catarata, pero aquí cabe mencionar algo muy importante. La catarata principalmente es una catarata senil. Sin embargo, en aquellos pacientes que se presenta catarata a edad más temprana, entonces podemos asociarla generalmente a que se debe a una complicación de diabetes, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Y la otra característica es que tiene un curso muy rápido. Es por ello que se requiere una revisión por un oftalmólogo que revise la retina hasta el fondo. Porque obviamente, aunque el paciente tenga catarata o tenga glaucoma, pues para llegar hasta el fondo de la retina y revisar una retinopatía diabética, tiene que revisar antes otras capas donde se pueden ir encontrando algunas otras enfermedades. Y muy importante, explicarle al paciente que la revisión oftalmológica es totalmente diferente a lo que sería la graduación de los lentes. Y sí explicárselo porque muchas veces le podemos preguntar al paciente, ¿cuándo fue la última vez que le revisaron sus ojos? Y el paciente puede decir, pues fue el mes pasado, ¿no? Porque incluso me ajustaron los lentes. Pero no, necesitamos preguntarle que revisaron hasta el fondo de su ojo para ver si no había retinopatía diabética. ¿Y por qué es tan importante hacer esta evaluación?
Pues bueno, porque dentro del cuadro clínico, la verdad es que de los síntomas, pues no hay ni uno solo, no hay un cuadro clínico característico de aquel paciente que tenga ya alguna retinopatía. Sin embargo, hay que estar muy atentos e incluso preguntar en consulta a aquel paciente que pudiera tener miodesopsias, que el paciente lo puede referir como estas moscas volantes. Y en este caso estaríamos hablando de un paciente que presenta ya hemorragia vítrea. Por otro lado, pueden tener una baja visual de manera crónica y aquí estaríamos hablando de edema macular diabético. Y una de las características es que se empieza a perder la nitidez de la imagen, sobre todo a nivel central, no en la periferia, sino son aquellos pacientes que nos pueden decir, sí, o sea, yo veo bien todo alrededor, pero la cara de las personas, por ejemplo, en esta imagen, les cuesta ya trabajo identificarla porque es a nivel central donde empieza esta disminución. Y por otro lado, ya también una baja visual de manera aguda, entonces nos está hablando de que el paciente tiene hemorragia vítrea. Y esta incluso es una urgencia oftalmológica, porque ya el paciente tuvo una agudeza visual aguda en la cual ya no ve absolutamente nada. ¿Cómo podemos nosotros evaluar, ¿no?, estas complicaciones del ojo? La verdad es que es algo muy sencillo. Podemos pedirle al paciente, ¿no?, que se coloque a 3 metros de esta cartilla de Snell, que es muy sencillo encontrarla, incluso se puede descargar de internet. Y hay que colocarlo 3 metros de distancia de la cartilla y al principio utilizando sus lentes normales, en caso de que utilice lentes. En segundo lugar, le vamos a pedir que utilice este otro instrumento en el cual nos va a ayudar, como ustedes pueden ver, hay uno de los lados, está descubierto para que el paciente pueda ver por ese lado, pero el otro lado está, aunque parece que está tapado, tiene pequeños orificios que nos van a dar también cierta visión a través del otro ojo. Entonces le vamos a pedir al paciente que tape el ojo izquierdo y pedirle al paciente, dígame las letras señaladas, aunque sean borrosas, pero primero tenemos que ver si las ve y después si nos puede decir cuáles ve, pues mucho mejor. Y obviamente repetir el procedimiento, pero ahora en el otro ojo. Entonces, lo que es importante es que esta prueba de verdad no dura más de 1 minuto. Entonces, por muy saturados que estemos en consulta, y aunque no seamos oftalmólogos, podemos hacer este estudio de agudeza visual, porque ese es uno de los primeros síntomas que se pueden empezar a presentar en los pacientes y que a lo mejor el paciente no se ha dado cuenta. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas alteraciones, que además estén asociadas a diabetes? Pues como decíamos, un paciente que a lo mejor tiene una catarata, que tenga edema macular, que tenga una retinopatía diabética avanzada o una neuropatía óptica isquémica. Otra cosa que podemos evaluar también fácilmente es el fondo o el reflejo rojo del fondo de ojo. Esto no quiere decir que tengamos que dilatar al paciente o que estemos buscando las arterias para ver si hay retinopatía. No, en este caso estamos buscando simplemente el reflejo rojo del ojo. De hecho, esto lo hemos visto muchas veces. Si recordarán en algunas fotografías, ¿no?, de repente salimos con los ojos rojos. Justamente ese reflejo que se da de la luz del flash de la cámara, eso está generando este reflejo rojo. Entonces, incluso en las fotografías lo hemos visto. Pero en consulta, ¿cómo lo podemos evaluar? Bueno, pues tenemos que ver el color y la intensidad de este reflejo para ver que no haya alguna opacidad en el reflejo, pero también muy importante la simetría del reflejo. Entonces, como pueden ver en estas dos primeras imágenes que tenemos aquí, pues podemos ver que el color y la intensidad del reflejo son adecuadas. Pero vean las imágenes de aquí abajo, en las cuales podemos ver que en este primer caso no se ve realmente redondo ese reflejo rojo. En la segunda también se ve un poco amorfa, incluso, ¿no?, donde más bien debería estar rojo este reflejo, está invertido. Este puede ser una imagen incluso compatible con una hemorragia vítrea. En la tercera imagen ni siquiera hay un reflejo y en la cuarta también se ven anormalidades en esta distribución. Entonces, obviamente, si tenemos a un paciente con las primeras imágenes de aquí arriba, pues esto sería como lo normal. Pero si ustedes identifican estas anormalidades, tendríamos que referir urgentemente al paciente con un oftalmólogo para hacer una exploración física mucho más completa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? También es algo muy sencillo. Hay que colocarnos frente al paciente a unos 30 centímetros aproximadamente, pedirle al paciente que mantenga siempre la mirada al frente y con el oftalmoscopio pegado a nuestro ojo, dirigir la luz hacia el ojo derecho y evaluar.
Cabe mencionar que en este caso no nos estamos acercando al paciente, sino a 30 centímetros de distancia, simplemente estamos echando la luz de este oftalmoscopio para estimular a este reflejo rojo. Posteriormente, vamos a dirigir ahora la luz hacia el ojo izquierdo y vamos a evaluar cómo está de manera individual los dos ojos. Y finalmente, vamos a pedir ahora, vamos a más bien a dirigir la luz hacia el centro de tal manera que ese rayo de luz abarque ambos ojos para poder evaluar que haya simetría en los ojos o en este reflejo. Entonces, así rápidamente evaluamos ojo derecho, ojo izquierdo y la simetría de este reflejo rojo para ver la necesidad de dirigir al paciente rápidamente. ¿Cuándo vamos a referir a un paciente asintomático? Esto debe ser la mayoría de las veces y sobre todo para por lo menos tener una evaluación anual de fondo de ojo. Sin embargo, ¿cuáles serían nuestros criterios de una referencia urgente? Pues aquel paciente que tenga una visión que no llegue a 20, 30 de agudeza visual con la cartilla de Snell, o que nos refiera a una visión borrosa o miodesopsias, y obviamente en aquel paciente que tenga un reflejo rojo asimétrico, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es una exploración física que de verdad, juntando la agudeza visual con el reflejo rojo, no nos tardamos más de 2 minutos en poder tener una evaluación rápida de cómo están los ojos y sobre todo poder hacer una referencia oftalmológica temprana. Obviamente, de ser posible, podríamos también utilizar la cámara no midriática en nuestro consultorio. Obviamente es una herramienta que es costosa, no es fácilmente disponible en cualquier lugar, pero si tenemos posibilidad de tener una cámara no midriática, nos va a dar grandes ventajas porque incluso aunque no seamos oftalmólogos, podemos tener una rápida evaluación ahora sí de lo que es la retina, como podemos ver en esta imagen de acá. Esta es justamente la imagen que nos da la cámara no midriática. Entonces es un aparato que pues bueno, tampoco ocupa mucho espacio, nos puede dar imágenes digitales de retina, ha ayudado muchísimo con la telemedicina y bueno, si estamos incluso asociados con algún oftalmólogo, justamente estas imágenes podemos enviárselas al oftalmólogo y que nos ayude a cierta evaluación. Pero si no tuviéramos una cámara no midriática, no hay razón para detenernos en nuestra evaluación y por lo menos hacer agudeza visual y reflejo rojo. Cambiamos ahora a otra de las complicaciones, que es la enfermedad renal por diabetes. Entonces, pues ya desde hace algunos años el término de nefropatía ha sido reemplazado por enfermedad renal por diabetes. Así como ya no utilizamos el término diabético por ser un término despectivo, sino decimos paciente que vive con diabetes, pues el término nefropatía ya también se ha modificado. Sin embargo, sabemos que es la principal causa de enfermedad renal terminal y que puede ocurrir hasta en un 40% de los pacientes con diabetes, siendo hasta 7% que ya cuenta con microalbuminuria al momento del diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importantísimo que desde el momento en el que se haga el diagnóstico de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, se empiecen a hacer evaluaciones de todas las complicaciones? Pues porque tendríamos ya 7% de nuestra población con microalbuminuria que podemos empezar a trabajar, a modificar todos sus parámetros metabólicos y que todavía tiene cierta posibilidad de revertir a normalizar la función renal. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que sería finalmente una microalbuminuria o una proteinuria franca. Y también recordar que la albuminuria y la tasa de filtrado glomerular estimada debe ser al menos una vez al año. Ya decíamos, en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, desde el momento del diagnóstico, sobre todo en aquellos que tengan diabetes más hipertensión, y en aquellos pacientes con diabetes tipo 1, pues bueno, a partir de 5 años desde que se hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿a quién vamos a evaluar? Pues a todos los pacientes una medición anual de creatinina, relación albúmina-creatinina y mediciones de potasio, ya que calculemos nuestra tasa de filtrado glomerular. Si este valor se encuentra entre 45 y 60, hay que referirlo al nefrólogo si pensamos que esta nefropatía se deba por otra causa diferente a lo que sería diabetes. Y sobre todo en aquellos pacientes que tengan una progresión rápida en el deterioro de la tasa de filtrado glomerular. En aquellos pacientes que se encuentren entre 30 y 44 de tasa de filtrado glomerular, tenemos que irlo monitorizando cada 3 meses, porque esto ya finalmente es una función que está más disminuida y que va a requerir a lo mejor cierto ajuste de medicamentos para evitar la progresión de la enfermedad. Y estar monitoreando en este caso, obviamente, electrolitos, una gasometría para evaluar bicarbonato,
una biometría para ver si no es un paciente ya con anemia, algunos otros electrolitos, el peso del paciente y considerar siempre también el peso real de nuestros pacientes. Y en este caso agregamos valores de PTH, calcio, fósforo y albúmina, porque recordemos que finalmente el riñón también nos ayuda al manejo de este calcio. Y son pacientes que pueden desarrollar un hiperparatiroidismo, a veces empieza como un secundario por deficiencia de vitamina D, pero pueden progresar hacia un hiperparatiroidismo terciario. Y obviamente evaluar el ajuste de los medicamentos según sea necesario, ya sea del hipoglucemiante o incluso ajustar algunos otros medicamentos para mejorar la función renal. Pero lo que es definitivamente seguro es que aquel paciente con menos de 30 de tasa de filtrado glomerular necesitamos referirlo ya con el nefrólogo, no porque vaya a requerir ya diálisis, sino porque va a requerir ya el abordaje más dirigido por un subespecialista que nos ayuda a mantener todavía esa filtrado glomerular y evitar llegar a diálisis. Por otro lado, tenemos la neuropatía diabética, que esta pues, es la presencia de los síntomas y o también de los signos, como vamos a ver un poquito más adelante, de disfunción nerviosa periférica en pacientes con diabetes tras excluir otras causas. Recordemos que el diagnóstico de neuropatía diabética nunca es nuestra primera opción. Siempre tenemos que descartar otras causas de neuropatía antes de llegar a ese diagnóstico. Y además, bueno, el origen del daño se relaciona a la acumulación de polioles, productos de glucosilación avanzada y además al estrés oxidativo, que todo esto se da por hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión, hiperuricemia. Entonces, ¿cómo clasificamos a la neuropatía diabética? Pues depende mucho también porque hay muchos signos y síntomas que se van a ir presentando. La más frecuente en el paciente con diabetes es la neuropatía sensitiva y motora distal simétrica crónica. Esa es la forma más común. Y lo podemos interrogar fácilmente preguntándole al paciente si tiene hormigueo, ardor, como descarga eléctrica, como si le quemaran, principalmente los pies, pero también pueden empezar a presentarlo en las manos. Sin embargo, el 80% de los pacientes empieza con esta sintomatología desde los pies. Además, hay una pérdida de la sensibilidad al tacto, que además es al tacto leve, a la vibración y a la temperatura, y también al reflejo aquileo, que también eso es algo muy sencillo de evaluar en la consulta. Pero justamente estos cambios en la sensibilidad leve, a la vibración y a la temperatura es parte de lo que tenemos que evaluar incluso en pacientes, en el pie del paciente con diabetes para ver que no tenga riesgo de desarrollar pie diabético. Y estas anomalías en más de un test nos da una sensibilidad de diagnóstico de más del 87%. Entonces, bueno, esa es la forma más común de presentación. Sin embargo, también podemos tener una neuropatía sensorial pura. Esta es infrecuente y se asocia con periodos de control glucémico deficiente o muy fluctuante. Aquellos pacientes que tienen hiperglucemia y después hipoglucemia y otra vez hiperglucemia, esa variabilidad tan importante, eso es lo que genera casi siempre esta neuropatía sensorial pura. Y una característica es que la exacerbación es nocturna. Entonces son pacientes que incluso refieren que no pueden ni tener la sábana de la cama sobre sus pies porque les duele muchísimo la sensibilidad o la sensación de tener incluso la sábana sobre sus pies. Por otro lado, puede haber mononeuropatías, que esas son de inicio muy súbito, que frecuentemente pues, se generan en los nervios mediano, cubital y radial, y puede haber una disminución en la amplitud de impulso y conducción en la evaluación electrofisiológica. Entonces, realmente cuando el cuadro clínico no nos empata correctamente con lo que sería la polineuropatía sensitiva, motora, distal, simétrica, como que tampoco nos está diciendo el paciente que se exacerba en las noches, entonces pensamos en una mononeuropatía y son aquellos pacientes que es conveniente hacer estudios de electroconducción. Y por otro lado, que este es el que menos pensamos, ¿no? Son justamente la neuropatía autonómica. Pero recordemos que aquel paciente que tenga diarreas crónicas o que tenga estreñimiento constante o periodos que se van intercalando con diarrea y estreñimiento, son pacientes en los que tenemos que pensar que a lo mejor no se trata nada más de una gastritis, que no es nada más una infección gastrointestinal, sino que hay algo más que nos está generando estas alteraciones, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces, pueden presentar gastroparesia, constipación, diarrea, la piel puede tener anhidrosis,
Y muy importante, aquellos pacientes con infecciones de vías urinarias de repetición, hay que evaluar la vejiga, porque muchas veces podemos estar ante una disfunción vesical, preguntar siempre a los pacientes sobre su vida sexual, y obviamente en los hombres es mucho más fácil preguntarles, porque les preguntamos rápidamente si tienen disfunción eréctil. Pero otras preguntas muy importantes es si tienen intolerancia al ejercicio, taquicardia en reposo, que a lo mejor tengan ya un electrocardiograma donde se vea isquemia silenciosa, porque aquí el punto más importante es que esta neuropatía autonómica no solamente es a nivel gastrointestinal, sino muy importante es a nivel del corazón, y eso es lo que genera muerte súbita en los pacientes. Hablando un poquito más de lo que es la disautonomía gastrointestinal, pues bueno, ya comentábamos los distintos signos y síntomas que nos pueden estar refiriendo los pacientes. Entonces, también algo muy sencillo es preguntarle si tiene infecciones de vías urinarias de repetición, que por definición esto se debe a que sean más de 3 infecciones en un año. Y esto se debe principalmente a alteraciones en el peristaltismo, disminución en la presión del esfínter esofágico inferior, al aumento en el número de relajaciones transitorias de este esfínter. Entonces, son muchos pacientes que pueden estar teniendo reflujo, y no necesariamente es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no se controla con un inhibidor de bomba, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que estar pensando en evaluar también el control glucémico para ver si no se trata de una disautonomía gastrointestinal. Otro de los puntos importantes en estos pacientes, pues, es la neurotransmisión mioentérica anormal, que puede también dar un deterioro de los nervios inhibitores que contienen óxido nítrico, y obviamente no se relaja correctamente toda esta vasculatura. Se está dañando las células intersticiales y el marcapasos de Cajal. Puede haber una falla no obstructiva en la propulsión, y además, obviamente, eso puede generar muchas veces esta diarrea. De hecho, la diarrea característicamente es diarrea que los despierta en la madrugada para ir al baño. En cambio, en el día pueden estar tranquilos, sin ningún problema. Sin embargo, en la noche los despierta esta diarrea. Pueden también tener disfunción de las neuronas intrínsecas y extrínsecas, y una disminución o ausencia del reflejo gastrocólico. Y también falla en la motilidad, que produce sobrecrecimiento bacteriano, alterar en el transporte de agua en la mucosa y de los flujos de iones. Entonces, cada vez se va complicando más el cuadro clínico, porque obviamente todo esto nos lleva a alteraciones en el tono del esfínter anal interno y disminución en la ausencia de reflejo gástrico. Entonces, por eso puede haber incontinencia en los pacientes. Y otra de los síntomas que es muy poco identificado, o incluso rara vez pensamos en ello, pues son las alteraciones vesiculares, que pueden también tener atonía y crecimiento, y eso justamente son pacientes que constantemente nos dicen, es que tengo dolor aquí en el hígado, ¿no? Entonces, a la hora que lo revisamos, pedimos pruebas de función hepática y son normales, el ultrasonido es normal, pero el dolor ahí persiste. Justamente se debe también a atonía y crecimiento por esta colecistoparesia diabética. Hablando también sobre la neuropatía diabética, pues bueno, hablando de la más común, que es la sensitiva distal, motora y sensitiva simétrica, es muy común que los pacientes nos empiecen a referir que pueden tener ardor, que puede ser un ardor quemante, a veces es agudo, punzante, o estos calambres, o es un hormigueo que se empiezan a presentar en los pies, y característicamente a ser simétrico es en los 2 pies en los que se está presentando. Entonces, si el paciente solamente lo presenta en un pie, tendríamos que buscar algo muy local. Sin embargo, si es en los 2 pies y de estas características, entonces como que el diagnóstico nos orienta más a neuropatía diabética. Otra característica es que esta sintomatología se puede presentar incluso en el reposo, y que puede interferir con el sueño, puede generar algo de ansiedad, o incluso también confundirse con un diagnóstico de ansiedad. Entonces aquí se vuelve como un círculo vicioso. La ansiedad les aumenta esta sensibilidad, pero también la ansiedad en sí, pues hay que intentar primero tranquilizar al paciente. Obviamente, como habíamos visto, ¿no? La neuropatía es de las principales complicaciones que pueden empeorar la calidad de vida del paciente, y eso tiene mucho que ver, obviamente, por el dolor que se genera, pero también porque hay alteraciones en el estado de ánimo. Puede haber una pérdida de peso y disminución en la calidad de vida. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Pues porque en la piel, sobre todo en la piel de las piernas y de los pies, podemos encontrar hiperalgesia, alodinia y disestesias.
Otra manera muy fácil de poder interrogarlo, pues es con el cuestionario DN4, que son solamente 4 preguntas muy sencillas de aplicar durante la consulta, y es preguntarle al paciente justo lo que estábamos viendo. Si tiene dolor tipo ardoroso, si tiene un frío doloroso, si siente toques o descargas eléctricas. Otros síntomas en la misma área pueden ser el hormigueo, piquetes, adormecimiento o comezón. Y al examen físico que encontremos hipoestesias al tacto o al tocarlo con el monofilamento, o algún dolor desencadenado por un cepillado o toque con el estilómetro de algodón. Entonces, en este caso, cuando estamos igual explorando el pie de nuestros pacientes, a lo mejor podríamos pensar que este pie pues se ve como muy normal. Sin embargo, si nos damos cuenta, realmente este pie del paciente, ven cómo los dedos ya no están totalmente rectos, empiezan a curvearse en estas partes, a curvearse de tal manera que si se dan cuenta, esta región de aquí está enrojecida, probablemente porque está teniendo una zona anómala de presión al tener contacto con el calzado. Entonces, aquí se empiezan ya a cambiar, ¿no? la anatomía y la estructura de los dedos del pie, lo cual eso pues no es normal. Y si lo ven también en esta parte, se empieza a marcar mucho más el tendón y lo que son los músculos intrínsecos del pie empiezan a disminuirse. Y justamente esto se debe por una alteración o una neuropatía que ya no permite la adecuada comunicación y contractilidad de los músculos intrínsecos del pie y por lo tanto el pie empieza a cambiar su estructura anatómica. Entonces, hablando de neuropatía y al mismo tiempo evaluándolo justamente en el pie del paciente con diabetes, pues la verdad es que esta exploración física es muy sencilla y solamente necesitamos al monofilamento y al diapasón. El diapasón específicamente es el de 128 Hz. Es el mismo que utilizan los otorrinolaringólogos, pero el que utilizamos para la exploración de neuropatía en el pie, pues es el de 128 Hz. Aquí lo que tenemos que hacer, empezamos con la exploración sensitiva con el monofilamento, y aquí lo que les muestro son los principales sitios que tenemos que evaluar en nuestro paciente. Muy importante preguntar o explicarles siempre al paciente qué es lo que va a sentir, incluso mostrárselo primero en la mano, y teniendo al paciente acostado, pedirle que incluso cierre sus ojos para que no vaya a ver el momento en el que lo estamos tocando. Entonces, de esa manera estamos totalmente seguros de que no hay un factor adicional que le vaya a orientar al paciente a decir, tengo que decir que aquí lo siento, y pedirle que en el momento en el que sienta que lo estamos tocando, ahí es cuando sabemos si hay sensibilidad o ya se perdió esa zona de sensibilidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar el monofilamento discretamente tocando y que se doble ligeramente el monofilamento y regresar. No se trata de picotear la piel del paciente, porque eso obviamente lleva más fuerza, puede aumentar la sensibilidad, y en este caso no queremos eso, sino nada más ver la sensibilidad más que nada superficial, la que es más protectora en este caso, y es nada más tocar, que se doble un poquito el monofilamento y soltar. Idealmente hay que evaluar todas estas regiones, estos 6 puntos, incluso pueden ser 10 si agregamos a nivel medio del pie e incluso la región dorsal, pero la verdad es que con que analicemos 5 puntos principales, que sería el talón, la región externa y la región medial del metatarso, así como el primero y el quinto dedo, con eso puede ser más que suficiente. ¿Y por qué a veces excluimos la región media del metatarso? Porque recordemos que muchos pacientes, especialmente las mujeres, pueden tener hiperkeratosis por el uso de calzado. Entonces, la exploración física con el monofilamento no puede realizarse en caso de que exista hiperkeratosis porque no nos va a dar una sensibilidad correcta. Y justamente al ser la neuropatía uno de los pasos que nos va a llevar a que el paciente tenga pie diabético, pues esto lo sabemos porque una úlcera en el pie de un paciente con diabetes, pues es el desenlace de una mezcla de varios factores. Entre ellas, ya decíamos, justamente las alteraciones en las terminales nerviosas, daños en los vasos sanguíneos, deformación en los pies, como acabamos de ver, y obviamente ya un pie de Charcot es la deformación extrema de este pie. Y todo esto nos va a llevar a una falla en la defensa ante infecciones, obviamente porque ya no hay una adecuada vasculatura, ya perdimos la sensibilidad protectora, entonces el paciente se puede lastimar y ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer una evaluación integral de los pies? Pues también de manera muy sencilla,
Ya decíamos, tenemos que evaluar el pie completo de nuestros pacientes, evaluarlo tanto de la planta como de la región dorsal. Y como sabemos, la primera parte de la exploración física, pues es finalmente lo que estamos viendo directamente, ¿no? Entonces tenemos que ver si existe humedad o si hay fisuras, si hay callos o incluso hay úlceras, si hay micosis plantar, si hay maceración cutánea y también cómo está el color y la temperatura del pie. Otra cosa importante a revisar ahora por la parte dorsal, pues es ver también cómo están las uñas, si hay algún caso de criptosis, de onicocriptosis, si hay micosis ungueal, si la piel está muy seca, si hay insuficiencia venosa e incluso si hay edema. Entonces, a la exploración física, esto es algo que rápidamente podemos hacer a un simple vistazo. Después estaríamos haciendo la valoración neurológica, justo como le estábamos comentando, con el monofilamento, y bueno, incluyendo estas partes, y aquí está justo lo que les comentaba, que se pueden incluir estas partes a nivel medio del pie. Y finalmente la exploración con el diapasón. Esta es una de las pruebas que me va a hablar sobre la sensibilidad ya más profunda, a diferencia del monofilamento, que es una sensibilidad más superficial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es activar el diapasón y colocarlo en cualquier saliente ósea. Y aquí lo importante es igual, primero explicarle al paciente, incluso mostrarle en su propia mano para que el paciente vea lo que vamos a hacer y lo que va a sentir, y preguntarle al paciente, ¿qué siente en su mano? Nos va a decir, siento una vibración. Ah, perfecto. Entonces, cuando cambiamos al pie, otra vez el paciente totalmente acostado, con los ojos cerrados, y le vamos a pedir que nos diga el momento en el que sienta que empieza esa vibración, y nosotros con cronómetro en mano empezamos a contar los segundos que van pasando. Y le vamos a pedir al paciente que nos diga cuando deje de sentir esa sensibilidad o esa vibración en su pie. Entonces, lo ideal es que ese tiempo de duración en la vibración sea de 8 segundos o más, ¿de acuerdo? La otra parte de la exploración física de nuestros pacientes, pues es ahora la presencia de enfermedad arterial periférica. Sobre todo en aquellos pacientes de más de 50 años, recordar que es mucho más probable que presenten enfermedad arterial periférica. Sin embargo, podemos tener hasta 50% de pacientes que pueden cursar totalmente asintomático, o a lo mejor no totalmente asintomático, sino que va a ser un dolor atípico de la pierna, o tener estos calambres, como que son calambres recurrentes, pues eso ya no es normal, entonces probablemente pudiera ser una enfermedad arterial periférica. Pueden tener también claudicación clásica, hasta en un 35% de los pacientes, y ya obviamente en un paciente ya con la extremidad en peligro, ¿no? Alguna úlcera o incluso de amputación, pues aquí ya lo tendríamos en una extremidad ya más amenazada, hasta en un 2% de los pacientes. Y efectivamente, si aquí como lo vemos, pues es ya una úlcera vascular lo que está presentando este paciente. ¿Y por qué es vascular? Pues bueno, porque para empezar se encuentra en la región malleolar. Si fuera una úlcera por presión, ¿no? A lo mejor por un calzado inadecuado, pues lo presentaría en el metatarso, o en alguno de los dedos, o en el talón. Pero cuando lo encontramos en el malleolo, eso rápidamente nos debe hacer pensar que estamos ante un paciente con una enfermedad vascular periférica. Y las características de estas lesiones, pues es la temperatura y el color de la piel, que van a cambiar mucho. La piel puede ser brillante y además estar fría, sobre todo cuando se trata de una enfermedad arterial periférica, porque ya las arterias no llevan suficiente flujo. Puede haber atrofia de la grasa subcutánea, y también es parte de lo que sucede con los músculos intrínsecos del pie, que se empiezan a adelgazar. Hay pérdida del vello del pie y de la pierna, entonces más notorio en los hombres, que en teoría deberían tener las piernas más velludas, pues si los encontramos totalmente lisa esta piel, ¿no? Sin nada de vello, pues eso en un hombre pues no es lo normal. También las uñas empiezan a ser más quebradizas, incluso pueden estar engrosadas, y por eso es muy importante poder diferenciarlo de una micosis, porque el paciente va a llegar y nos va a decir, tengo un hongo en la uña. Pero al revisar perfectamente bien si es un hongo o simplemente es una uña que está engrosada, cambia totalmente el abordaje, porque en lugar de dar un antimicótico, a lo mejor tendríamos que referir al paciente con un dermatólogo o con una dermatóloga, o incluso con un angiólogo. Valorar cómo están estas úlceras, justo lo que estábamos platicando, la localización que tienen, si duelen o si son secas,
Y muy importante valorar si hay necrosis distal, porque obviamente una necrosis, pues ya me está hablando que es una situación mucho más avanzada, que incluso requiere una referencia urgente con el angiólogo, porque a veces se puede hacer un puenteo o, de ser necesario, pues ni modo, si es una isquemia crítica, son pacientes que van a requerir una amputación. Pero aquí lo importante es que es muy diferente una amputación que a lo mejor sea nada más de una falange a que sea de todo el pie. Entonces, la referencia oportuna, si identificamos cualquiera de estas alteraciones, es básica para evitar estas complicaciones. Otro punto de cómo evaluarlo, o sea, la diapositiva previa era la exploración, simplemente viendo a nuestro paciente, pero algunas maniobras que podemos hacer, pues es algo muy sencillo, que es palpar los pulsos, el pedio y el tibial. En este caso, aquí en esta primera imagen, estamos identificando el pulso pedio y acá, detrás del maleolo, estamos identificando el pulso tibial. ¿Por qué nos vamos hasta el pedio y al tibial? Porque finalmente el pedio es el pulso más lejano, es la zona más lejana que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces, si hasta allá estamos palpando un pulso, podemos estar tranquilos de que por lo menos está llegando flujo suficiente hasta la parte más lejana del pie, de nuestro cuerpo, que es justamente en esa zona del pie. Si no lo encontráramos, vamos a buscar o identificar el pulso tibial, y si no, de ser necesario, entonces sí nos vamos al pulso popliteo. Pero bueno, entonces vamos identificando estos pulsos, hay que ver si se palpan con buena intensidad, que sea bilateral, ¿no? Y estas características. Sin embargo, otra vez, si es posible, si es factible que tengamos un ultrasonido Doppler en el consultorio, de hecho ese es un ultrasonido que, bueno, en cierta manera sí es costosa, pero la verdad es que puede ser mucho más accesible que, por ejemplo, la cámara no midriática que habíamos comentado. Entonces, con un ultrasonido Doppler podemos obtener el índice tobillo-brazo. La verdad es que esta técnica es muy sencilla, es fácilmente reproducible en cualquier consultorio y de hecho tiene una sensibilidad de más del 90% y especificidad del 95% para identificar enfermedad arterial periférica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Tenemos que tomar la presión arterial del tobillo y del brazo utilizando el Doppler. Entonces, como vemos en esta imagen, primero tomamos la presión arterial, sobre todo la sistólica, ese es el principal valor que nos va a interesar, en el brazo de nuestro paciente. Entonces, primero con el ultrasonido lo prendemos y vamos a identificar el sonido que va generando esta arteria. Teniéndolo ya identificado, empezamos a insuflar el manguito del esfigmomanómetro y en el momento en el que dejemos de escuchar el latido de esa arteria, entonces aumentamos de 10 a 20 milímetros de mercurio más del esfigmomanómetro y entonces empezamos a liberar la presión como si fuera la presión arterial normal. Y en el momento en el que otra vez empecemos a escuchar el latido de la arteria, ese va a ser nuestro valor sistólico de la presión del brazo. Y posteriormente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel del pie. Le vamos a tomar la presión arterial al pie. Entonces colocamos igual el esfigmomanómetro, identificando primero el pulso, tanto el pedio como el tibial. Y en este caso vamos a tomar el que sea mayor. Si el valor sistólico del pulso pedio fue mayor que el del tibial, entonces este es el que vamos a utilizar, el del pedio. Y la técnica es exactamente la misma. Y ya que tenemos estos valores, entonces lo único que hacemos es hacer una simple división en la cual vamos a tomar del lado derecho la presión arterial sistólica máxima de la pierna derecha y la vamos a dividir entre la presión arterial sistólica máxima de los brazos, porque estamos sacando el índice tobillo-brazo. Teniendo ya este valor, pues obviamente nos va a dar una división, ¿no? Y obviamente lo vamos a hacer en los dos brazos, pero teniendo ya estos valores, podemos tener estos valores de referencia. Entonces, lo normal que vamos a encontrar en este caso es que esta división me dé un valor entre 0.9 hasta 1.3. Sin embargo, en aquel paciente que está por arriba de 1.3, eso ya no es normal, o sea, a partir de 1.3, eso ya no es normal, o por abajo de 0.9, o sea, que a partir de 0.8 para abajo, eso ya tampoco es normal. Y sobre todo también evaluar a aquel paciente, dependiendo del valor que nos dé, incluso podemos decir si se trata de una enfermedad arterial periférica leve, moderada o grave. Entonces, idealmente tenemos que tener a todos nuestros pacientes entre 0.9 y 1.3
Sin embargo, rangos que estén por afuera de este valor, es importantísimo referirlos de manera oportuna con el angiólogo. Y algo muy importante es que incluso podríamos pensar que tenemos un paciente con 1.3, ¿no? de este índice tobillo-brazo, podemos pensar que, bueno, tiene los pulsos fuertísimos, tiene muy buen flujo, pero es todo lo contrario. De hecho, si hiciéramos una radiografía a estos pacientes, vean cómo las arterias están totalmente calcificadas. Entonces, un índice tobillo-brazo por arriba de 1.3 lo consideramos como pulsos no compresibles, y son no compresibles justamente porque están las arterias muy calcificadas, muy dañadas, y obviamente su riesgo cardiovascular es mucho mayor. Por otro lado, la otra exploración pues es la valoración musculoesquelética, justo con lo que comentábamos previamente. Hay que ver cómo está este pie, si no tiene ya dedos en garra, o incluso dedo en martillo. Incluso también ver, ¿no?, estas deformaciones, si tienen hallux valgus, si tienen hiperkeratosis, si un dedo se está encimando sobre otro dedo, porque todas estas cosas pues no son normales. En este caso, el pie plano, pues también esta zona tiene una zona anómala de presión. Entonces, justamente donde están todas estas zonas anaranjadas, pues son zonas con alto riesgo de tener hiperkeratosis, que si no hacemos alguna intervención van a progresar y pueden ulcerarse. Entonces, ¿qué otras alteraciones en la forma del pie pueden ser de riesgo? Ya decíamos, el talovaro o el genuvaro, talovalgo o genuvalgo y el espolón calcáneo, porque van a estar condicionando zonas anómalas de presión y poner en riesgo al pie. Otra estrategia que podemos utilizar, que obviamente se lleva un poquito más de tiempo, pero si ven a un paciente con estas alteraciones en la anatomía del pie, sí sería muy conveniente poder hacer una huella plantar, en la cual es simplemente con una hoja, o incluso una hoja de reciclaje, ponerle tinta al pie del paciente y ese pie con tinta que lo pongan sobre esta hoja que se puede reusar, ¿no? Esta hoja para reciclar. Y entonces, ¿qué es lo que buscaríamos? Pues que obviamente esta fuera la anatomía normal del pie. Sin embargo, vean en este caso un pie plano, vean cómo, ¿no?, a la hora de que el paciente pisa, pues toda la zona plantar está marcada sobre esta hoja. O incluso un pie cabo, donde incluso aquí la zona medial ni siquiera se marca. ¿Qué sucede en este caso? Que vean también la distribución de los dedos, se empieza a generar como si fueran ya nada más como puntitos, porque estos dedos en garra están afectados. Entonces, esta es la estrategia, tener tinta, ¿no?, donde el paciente pueda pintar la zona de su pie, y en una hoja de papel que separe para que se pueda marcar la estructura, para poder valorar las zonas del pie en la que exista una presión plantar incrementada. Entonces, estos pacientes son los que va a ser muy conveniente poder referirlos con un ingeniero biomédico para que analice mucho mejor la estructura del pie, que analice la mecánica de la pisada y se puedan elaborar plantillas que mejoren todas estas zonas anómalas de presión. Ahora, también sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es un punto muy importante de los pacientes, sobre todo porque es la causa número 1 de mortalidad en pacientes con diabetes. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque estos son los pacientes con un síndrome coronario agudo, que pueden tener un infarto del miocardio o una angina estable o incluso inestable, con un evento vascular cerebral o incluso un ataque isquémico transitorio, que el problema es que el ataque isquémico transitorio pudiera ya después convertirse ya directamente en un EBC, y también son pacientes en riesgo de una trombosis arterial de origen aterosclerótico. Entonces, obviamente, la calidad de vida de aquellos pacientes que sobreviven, pues no es como la más. Entonces, otra de las complicaciones que tenemos que evaluar en nuestros pacientes es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y esto es muy importante porque pues finalmente es la causa número 1 de mortalidad en pacientes con diabetes. Son pacientes que podemos encontrarlos con un síndrome coronario agudo o con un infarto, o que puede estar incluso previamente presentando una angina estable o inestable, o que pueden presentarse como un ataque isquémico transitorio o finalmente como un evento vascular cerebral, o que pueden también presentar trombosis arterial de origen aterosclerótico. Entonces, justamente aquellos pacientes que tuvieron ya una trombosis, que tuvieron algún trombo y que generó un evento vascular cerebral o un infarto al miocardio, aquí el problema es que la calidad de vida de estos pacientes pues es la de peor pronóstico y de peor respuesta en calidad de vida.
Pero entonces, ¿cómo podemos calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Pues la verdad es que son métodos simplificados de cálculo del riesgo que han estado basados en varias cortes matemáticas, estadísticas, que pues bueno, sí proceden de algunas cortes poblacionales que han estado siguiendo por mucho tiempo. Recordemos que realmente el riesgo cardiovascular necesitamos de 7 a 10 años para realmente saber el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, la más utilizada, ¿no?, es la escala de Framingham, que yo creo que prácticamente todos los internistas utilizamos, que esta deriva de una corte de población principalmente caucásica en Boston, que además analiza las siguientes variables: la edad, la presión arterial sistólica, o incluso si están en tratamiento antihipertensivo, porque puede ser que un paciente no tenga en esa consulta hipertensión, pero es gracias a que está tomando el antihipertensivo. También tenemos que evaluar si tiene o cómo está el colesterol total, el HDL, si tiene diabetes o no, y también si fuma o no. Cabe mencionar que en este caso, pues estas escalas utilizan el colesterol total y el HDL, aunque sabemos que la principal meta de control metabólico pues es el colesterol LDL, pero pues finalmente con esta escala de Framingham, con el colesterol total, si le restamos el colesterol HDL, obtenemos el colesterol no HDL, que me está hablando también de todas las otras partículas aterogénicas y no solamente del LDL. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que asigna riesgo a todos los pacientes. Su principal desventaja es que no es ideal para población latina, porque obviamente esta corte pues era una corte caucásica, y el cálculo a veces puede ser un poco complejo. Sin embargo, está esta otra herramienta, que es la herramienta de Global Risk, que es una herramienta pues recientemente publicada a partir de 2015, ya tiene 7 años, pero bueno, a diferencia de Framingham, pues esta escala es reciente, que es derivada de múltiples cortes de diferentes zonas geográficas. Pero aquí lo más importante es que hay una de las gráficas, una de estas tablas que es específica de población latina, porque incluso se llevó a cabo en población mexicana. Entonces, no utiliza valores continuos, sino cuestiones categóricas. Y es fácil identificarlo porque también nos ayuda con códigos de colores. Entonces, es muy sencillo utilizar esta escala de Risk. Aquí les dejo la página si quieren utilizarla en su consultorio. Aquí les muestro justamente de qué consiste este Global Risk. Como decíamos, es categórico, o sea, tiene o no tiene, ¿no? Entonces, es hombre o mujer, tiene diabetes o no tiene diabetes, fuma o no fuma, el colesterol cómo está y la presión arterial cómo está. Entonces, de esta manera vamos identificando las características de nuestro paciente y nos va a dar cierto color. Este color, ¿no?, en este caso que les muestro aquí, pues bueno, nos salió en verde, ¿no? Entonces ese verde nos diría que nuestro paciente tiene un 7% de riesgo de tener un ataque al corazón o un evento vascular cerebral en los próximos 7 años. Y justamente se lee igual que una escala de Framingham, porque el paciente con más de 10% en escala de Framingham son aquellos que van a requerir manejo con aspirina. Lo mismo sucede en el Global Risk, aquel paciente con más de 10 son aquellos que sí van a requerir manejo con aspirina. Entonces, bueno, en este caso el 7 por eso sale en verde, porque el 7 es abajo de 10, no requiere necesariamente el manejo con aspirina. En esta diapositiva. También vamos a estratificar el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Recordemos que el paciente con diabetes, simplemente por tener diabetes, lo convierte en un paciente de alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, el paciente con diabetes, pues es raro, aquel paciente que solo tiene diabetes. Generalmente también tienen hipertensión, también tienen dislipidemia, algunos tienen albuminuria, algunos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces vamos juntando ya varios factores en los cuales nos va moviendo a este paciente de alto riesgo a ser un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿quiénes entran en este muy alto riesgo? Pues aquellos pacientes que ya tengan antecedentes de enfermedad vascular cerebral o que tengan muchos factores de riesgo cardiovascular, sobre todo no controlados, o sea, dislipidemia descontrolada, hipertensión descontrolada, aquellos que fuman, también dependiendo de la tasa de filtrado glomerular o incluso si ya tienen albuminuria, y particularmente aquellos pacientes que se diagnosticaron antes de los 40 años, pues también les aumenta el riesgo cardiovascular. Sobre todo, si es dislipidemia
y principalmente la hiperlipidemia familiar combinada o la hipercolesterolemia familiar, son pacientes que antes de los 40 años van a requerir el uso de una aspirina, justamente porque son las dislipidemias más aterogénicas y que aumentan mucho su riesgo cardiovascular. Entonces, no se recomienda un escrutinio de enfermedad cardiovascular en pacientes en realidad asintomáticos, pero sí por lo menos ver todos los otros factores y obviamente investigarlo en aquellos pacientes con síntomas cardíacos atípicos o que tengan signos y síntomas de enfermedad vascular asociada, como por ejemplo soplos carotídeos, o que ya hayan tenido un ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular cerebral, claudicación, enfermedad arterial periférica, ¿no? O algunas alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, realmente algunos estudios que son también muy sencillos de evaluar se pueden solicitar una vez al año, dependiendo del resultado, pues es un electrocardiograma que puede ser incluso con ejercicio. Podemos solicitar un ecocardiograma, medir el calcio coronario, sobre todo en aquellos pacientes de más de 40 años, o hacer un ecocardiograma con estrés o incluso imagen nuclear cardíaca en pacientes con alteraciones en el electrocardiograma, específicamente si tienen bloqueo de rama izquierda de las de His o alteraciones en el segmento ST o en la aorta. Y por último, les muestro pues lo que sería la enfermedad periodontal, que eso es algo que también se nos olvida muchísimo. Sin embargo, la enfermedad periodontal, la periodontitis, es la sexta complicación de la diabetes. Y ven en estas imágenes, que a lo mejor pensaríamos, pues están como muy normales, pero fíjense cómo incluso aquí la flecha ya nos está mostrando cómo hay una recesión muy importante en la encía, donde incluso se empieza, ¿no?, a perder todo esto y se empieza a notar ya la raíz del diente. Compárenlo con este otro diente, incluso con este otro, donde todavía está como más cubierto. Este diente está perdiendo su zona protectora y esto ya es una periodontitis. Afortunadamente es más frecuente encontrar gingivitis, que es un paso previo, ¿no?, a que vayan a desarrollar periodontitis, pero ven aquí esta gingivitis, ¿no?, toda la inflamación que se encuentra en toda esta encía. Vean cómo es una encía que está edematizada, está incluso sangrando y seguramente a este paciente le ha de doler muchísimo cada vez que muerde. Entonces, si incluso nosotros le pedimos al paciente que coma una manzana, ¿no?, con colación, pues este paciente no va a poder ni siquiera morder porque le va a generar mucho dolor. Entonces son pacientes que modifican también su plan de alimentación y el problema es que lo más sencillo por consumir pues son cosas blandas o cosas líquidas como serían los jugos. Y recordemos que el jugo pues es una bomba de azúcar, ¿no? Entonces es importantísimo poder evaluar también la salud dental de nuestros pacientes para poder referirlos oportunamente con el odontólogo. Vean en este caso, ¿no?, esta imagen de un paciente, ¿no?, de una mujer de 56 años, aparentemente apenas un año con diagnóstico de diabetes. Vean aquí la encía, cómo está igual, toda edematizada, tiene zona que parece que ha sangrado recientemente. Aquí también vean cómo se está teniendo ya esta erosión y se empieza a notar la raíz, o incluso véanlo en esta parte de acá. Este diente está prácticamente salido, ¿no?, ya de toda la encía. Entonces, obviamente esto que estamos viendo en esta parte, esto es sarro de que el paciente no ha tenido una higiene correcta a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros identificamos esto y se refiere oportunamente con un odontólogo, vean cómo podemos tener cambios muy notorios. Ya no tenemos la encía toda edematizada, ya no hay zonas de sangrado. Obviamente ese otro diente pues tuvo que ser eliminado, ¿no? O sea, ya estaba perdido, o sea, la raíz ya estaba por fuera, pero ya es una dentadura mucho más saludable que nos va a ayudar incluso a que el paciente se apegue mucho mejor al plan de alimentación. Y recordemos que una infección genera hiperglucemia y la hiperglucemia hace más difícil poder controlar una infección. Entonces se vuelve esto un círculo vicioso, por lo cual requerimos el manejo de un odontólogo para poder cortar este círculo vicioso. Entonces la exploración de los dientes es rapidísima, o sea, no necesitamos hacer más, simplemente ver la encía de los pacientes y hacer preguntas muy sencillas. Entonces, preguntarles rápidamente, ¿sus encías sangran al cepillar sus dientes? ¿Sus encías sangran espontáneamente? ¿O presenta dolor o movilidad en los dientes al masticar o bien espontáneamente? Entonces, si respondieron que sí a cualquiera de estas preguntas, pues no tardarnos y referirlos, obviamente, con un odontólogo.
Pero obviamente la prevención primaria y secundaria pues son básicos, ¿no? Sobre todo nosotros como internistas que vemos a muchos pacientes que queremos prevenir todas estas complicaciones. Entonces obviamente todo lo que acabamos de ver del escrutinio de estas complicaciones es un punto básico, pero se nos olvida el tabaquismo. Necesitamos que el paciente deje de fumar. ¿Por qué? Porque finalmente recordemos que parte de la relajación de la vasculatura tiene mucho que ver con la liberación de óxido nítrico. Y el cigarro, parte de lo que hace es inhibir a este óxido nítrico. Entonces, se vuelven vasos sanguíneos mucho más rígidos que no permiten una adecuada vasodilatación y vasoconstricción, sobre todo a la hora de manejar la presión arterial. Y al tener ya estas arterias tan rígidas, pues también el flujo que pueda llegar a las partes más lejanas de nuestro cuerpo, como son los pies y las manos, pues se va a ver disminuida. ¿Y por qué es importante también este tabaquismo? Porque vean cómo incluso en cuestión de prevención, pues aunque el paciente no tenga diabetes, sí decirle que deje de fumar, porque vean cómo al continuar fumando, dependiendo de la intensidad de tabaquismo, pues es su riesgo de desarrollar diabetes, siendo un OR hasta de 1.5. Entonces, los fumadores tienen entre 30 y 40% más de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 que los no fumadores, y obviamente las complicaciones mucho más probable que se presenten. Obviamente el control glucémico es básico. Muchos de los estudios que se han publicado vean cómo al disminuir un punto porcentual o idealmente llegar lo más cercanos a un 7% de hemoglobina glucosilada, podemos lograr que la retinopatía se disminuya hasta en un 76%, la nefropatía en un 70%, la neuropatía en un 60% y la enfermedad macrovascular hasta en un 57%. Otra de las metas importantísimas pues es la meta del colesterol LDL y el valor de triglicéridos. ¿Y esto por qué? Porque la retinopatía diabética se ha asociado justamente con hipertrigliceridemia. Entonces, estos pacientes con dislipidemia es mucho más probable que presenten retinopatía y desarrollen edema macular. Los altos niveles de triglicéridos han sido un factor de riesgo totalmente independiente justamente para estas complicaciones oftalmológicas, y la gravedad de la retinopatía se asocia directamente con los triglicéridos en forma inversa con las concentraciones de HDL. Entonces, si nosotros empezamos a controlar también la dislipidemia, la cuestión de la retinopatía o el edema macular, a lo mejor puede ser que no revierta, pero por lo menos vamos a detenerlo y evitar que progrese. Y no solamente la retinopatía, vean cómo también la nefropatía y la neuropatía se han asociado con la presencia de dislipidemia, otra vez específicamente con hipertrigliceridemia, y obviamente al tener un buen control de triglicéridos y de colesterol, la albuminuria empieza también a mejorar. Eso es otro de los puntos benéficos que se ha visto. De hecho, en algunos trabajos, el uso de los fibratos se ha mostrado un beneficio adicional en pacientes con nefropatía y con retinopatía. Vean, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no?, el riesgo de microvascular residual, ¿no?, que podemos disminuir con los fibratos, y no necesariamente fibratos, sino más bien el hecho de controlar el valor de los triglicéridos, pues se disminuye hasta 31% el hecho de que el paciente requiera láser en caso de tener retinopatía, 15% la albuminuria y 38% las amputaciones. Otra de las metas importantísimas, la presión arterial, idealmente estar por abajo de 130/80, porque ya sabemos que se disminuye 13%, ¿no?, las complicaciones microvasculares cuando controlamos o disminuimos 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. De hecho, varios trabajos que se han hecho sobre desenlaces microvasculados relacionados justamente al control de la presión arterial, vean, ¿no?, como en este forest plot, el global, ¿no?, el ponderal, está beneficiando a aquellos pacientes que tienen un buen control de la presión arterial, tanto para retinopatía y para nefropatía en cuanto al control de la albuminuria. Entonces, el ponderal en ambos casos nos sale protector cuando tenemos un buen control de la presión arterial. Y decíamos justamente que el paciente con diabetes no solo es glucosa, son varios factores.
Entonces, no cabe duda que controlar la glucosa, ¿no? Un buen control de hemoglobina glucosilada, pues disminuye hasta casi 3% las muertes cardiovasculares. Pero si controlamos la hemoglobina glucosilada y el colesterol LDL, la mortalidad disminuye 8.2%. Y no se diga si además controlamos la presión arterial, las muertes cardiovasculares disminuyen hasta en un 12.5%. Entonces, definitivamente tener un control intensivo de poder ser multifactorial, pues vean cómo los desenlaces cardiovasculares, la nefropatía, retinopatía y la neuropatía autonómica definitivamente van a disminuir cuando tenemos un control intensivo adecuado en nuestros pacientes. ¿Y cuáles son estas metas que les vamos a pedir? Pues alcanzando un 7% de hemoglobina glucosilada, aunque sabemos que este 7% no es para todos los pacientes, pero estar lo más cercano a un 7,5% de hemoglobina glucosilada. La presión arterial, que se encuentra por abajo de 130/80, el valor de triglicéridos abajo de 150, colesterol LDL por abajo de 100, si es un paciente de alto riesgo, pero si es de muy alto riesgo cardiovascular, entonces abajo de 70, y el peso corporal de nuestros pacientes, sabemos que no a todos podemos pedirles que tengan un índice de masa corporal por abajo de 25, pero sí podemos pedirles que tengan un peso lo más saludable posible, o si tienen sobrepeso u obesidad, por lo menos perder el 10% de ese peso corporal en el lapso de 6 a 12 meses. La prevención del pie, obviamente necesitamos la ayuda y la educación de los pacientes, donde les enseñemos a revisar los pies, la planta del pie, cómo revisar el calzado, que sepan secar sus pies cada vez que salen de bañarse, la parte del pie que se debe humectar, ya que esta crema humectante se debe colocar en el metatarso y hacia arriba, pero nunca entre los dedos en el espacio interdigital. El corte de las uñas, que sea un corte recto con los bordes ligeramente redondeados. Hay que dejar una ligera zona blanquecina de esta uña, no cortarlo de manera tan profunda porque también se pierde esta zona protectora de la uña. Y el calzado que sea con la punta redondeada. ¿Y a quién vamos a empezarle tratamiento antiagregante plaquetario para prevención cardiovascular? Pues dejamos aspirina, que puede ser desde 80 hasta 150 miligramos al día en pacientes con diabetes que han tenido un evento cardiovascular, porque estamos ya aquí haciendo una prevención secundaria. En caso de alergia a este fármaco, entonces podemos utilizar clopidogrel, que aunque bueno, es más caro, pero pues es nuestra opción en caso de alergia. Y en prevención primaria, pues en aquellos pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular, de menos de 70 años, sin riesgo de una hemorragia. Y además, lo que actualmente nos dicen las guías de la ADA es que en aquellos pacientes con diabetes por arriba de 50 años necesitamos indicar aspirina. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues obviamente evaluar a nuestros pacientes, de ser posible cada 3 meses, pero si no, pues lo más posible que pueda realizarse. Y en cada visita pedir hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, revisarles los pies, revisarles las encías y que el paciente nos ayude revisando diario sus pies. Cada 6 meses hacer una evaluación o que el odontólogo pueda hacer una limpieza dental. Y por nuestra parte, cada año hacer una relación albuminuria-creatinuria, que es un estudio muy sencillo de hacer, y si sale normal, lo seguimos haciendo cada año. Hacer un electrocardiograma y la revisión oftalmológica, pero esto es ya con un oftalmólogo una vez al año. Pero ya decíamos, la agudeza visual y el fondo rojo también lo podríamos hacer en cada consulta. Así es que, pues bueno, podemos decir con esta plática que las personas que viven con diabetes tienen un riesgo cardiovascular mayor, que bueno, es implícito al propio diagnóstico de diabetes, que este riesgo no es categórico, sino que se va incrementando conforme incrementan los valores de hemoglobina glucosilada, de colesterol, de triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal, que además es un comportamiento, ¿no? Un continuo que va aumentando cada vez más el riesgo conforme vamos juntando distintos factores. Y el riesgo cardiovascular se incrementa conforme se incrementa también el número de estos factores, y que definitivamente pues el pie del paciente el pie de un paciente con diabetes, pues es una complicación que en realidad no debería existir si nosotros revisamos en cada consulta los pies y el paciente nos ayuda a hacerlo diario en su casa. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran utilidad. Muy buenas noches a todos.
Soy la doctora Rosalía García Peña, primer secretario del Colegio de Medicina Interna de México. Un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, que nos acompañan en la conferencia académica semanal de este Colegio de Medicina Interna de México, y a nombre del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna de México, agradecemos la participación de la doctora Cristina García Ulloa, que nos ha presentado una excelente revisión de este escrutinio de complicaciones crónicas macro y microvasculares en la diabetes mellitus, que seguramente será de gran utilidad. Este gran repaso que es muy amplio realmente, sabemos que la diabetes es una enfermedad multisistémica y esto pues es de gran utilidad en nuestra práctica clínica. En esta ocasión también tenemos una invitada especial con quien tengo el gusto y honor de compartir esta coordinación de preguntas y respuestas. Me refiero a la doctora Irma Luisa Ceja Martínez, quien es gobernadora del capítulo México del American College of Physicians. Les damos la más cordial bienvenida a las dos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues también queremos agradecer al público presente que se encuentra en este momento, donde tenemos aproximadamente 687 asistentes dentro de las diferentes filiales de la República Mexicana. Además, también tenemos la participación de asistentes de Guatemala, Colombia, Panamá, Honduras, Bolivia y Uruguay. Bien, pues me gustaría que iniciara nuestra invitada coordinadora, la doctora Irma Luisa Ceja Martínez, con una de las preguntas del público. Adelante, doctora Irma. Gracias, buenas noches a todos, gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctora Cristina García, por esta revisión tan amplia que hizo sobre las complicaciones. Tenemos una pregunta del doctor Jaime Antonio Quintero, que dice, buenas noches, el diapasón se recomienda que debe ser con sordinas. Algunas literaturas ponen que debe de ser el de 2,56 Hz. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Y de antemano, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes. En realidad, el diapasón que está estandarizado para la exploración de pies es de 128 Hz. El de 256 ese es más bien utilizado por el otorrino, pero específicamente para explorar la vibración profunda en la exploración física del pie es de 128 Hz. Gracias. Gracias. Y ¿tienes más preguntas ahí, Rosalía, o me sigo? ¿Está apagado el micrófono, doctora? Sí, es realmente un comentario que nos hacen sobre esta revisión tan importante, que es muy amplia, pero que seguramente para el médico general va a ser de gran utilidad. Yo creo que también para el médico internista, puesto que día con día una revisión exhaustiva de un paciente nos lleva bastante tiempo para poder detectar esas complicaciones. Y bueno, de alguna manera el hecho de que las principales complicaciones como son las microangiopáticas, por ejemplo, desde el punto de vista oftalmológico, una pregunta es, ¿qué relación tiene la nefropatía con la retinopatía diabética? ¿Hay alguna relación? ¿Se pueden presentar al mismo tiempo? Sí, de hecho, cada vez que encontramos a un paciente con una retinopatía, es muy frecuente que encontremos que también tienen ya neuropatía. Entonces, pero no al revés, o sea, no necesariamente el que tenga neuropatía va a tener retinopatía, pero sí retinopatía va a tener neuropatía. Entonces, por eso es muy importante poder hacer una exploración física completa. Ahora, la verdad es que explorar a los pacientes o evaluar estas complicaciones, la verdad es que no lleva mucho tiempo en la consulta. De hecho, hemos hecho la prueba y, por ejemplo, la revisión de la nefropatía, pues es nada más pedirle al paciente la relación albúmina-creatinina y revisar el resultado del laboratorio. Entonces, eso no nos quita nada de tiempo. La exploración física de pie lo hemos cronometrado y son 35 segundos. Entonces, es algo sumamente rápido. Y como lo vimos ahorita en la presentación, la exploración de ojo son 3 minutos o menos.
porque realmente no estamos acercándonos a ver el fondo de ojo, o sea, realmente eso tiene que evaluarlo el oftalmólogo, pero simplemente la agudeza visual y el reflejo rojo son menos de 3 minutos a la exploración física, entonces estaríamos hablando de 4 minutos en total de la exploración física, es muy, muy rápido poder evaluar. Muchísimas gracias, doctora García. Doctora Irma, por favor, ¿nos puedes hacer la siguiente pregunta? Sí, gracias. Nos pregunta el doctor José Manuel Flores, nos da las gracias por su ponencia, doctora, y que qué recomendaría en el paciente con diabetes que tiene hipotensión ortostática, pero hipertensión en decúbito. Y que muy amable y felicidades por su plática. Muchas gracias. Pues de hecho la hipotensión ortostática es un dato de neuropatía. Se vuelve más difícil el control. Entonces, obviamente en este tipo de pacientes, los beta bloqueadores pues estarían totalmente contraindicados para el control de la hipertensión. Y parte del manejo que hacemos pues es con los calcio antagonistas, con eso responden bastante bien y afortunadamente con dosis bajita, porque como tienden a hipotensarse, pues realmente con una dosis bajita puede ser más que suficiente. Ahora, el paciente que tenga ya este tipo de neuropatía, que aparte se asocia mucho con neuropatía cardíaca y con muerte súbita, son pacientes que también muchas veces tienen ya nefropatía, entonces se van a ver beneficiados con un IECA o un ARAMS. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Clotilde Guadalupe Ramírez, que nos pregunta sobre la utilidad del gamagrama gástrico en el vaciamiento gástrico para pacientes con diabetes para estipular tratamiento. Sí, sí es de gran utilidad. Se puede utilizar. Lo que pasa es que no es un estudio que sea fácilmente accesible, tanto por disponibilidad ni por costos. Entonces, muchas veces con la pura exploración física, el interrogatorio, lo que el paciente nos va diciendo y que muchas veces hacemos terapias o un tratamiento pues a prueba, ¿no? Para ver si va funcionando y que vemos que a veces no hay respuesta, entonces tendríamos que solicitarlo. Pero realmente el manejo de la gastropatía diabética es muy difícil. Pueden mejorar con el control glucémico, pero un tratamiento específico no hay. Muchas gracias, doctora. El doctor Enrique Figueroa pregunta si el manejo actual de la dislipidemia en diabetes tiene un papel predominante las estatinas. ¿Cuándo está indicado el fibrato? ¿Cuándo está presente la tira heterogénica, que es más frecuente en nuestro país? ¿Se puede utilizar ambos, estatinas, fibratos? ¿Y qué riesgos podemos encontrar con esta asociación? Sí, de hecho, el primer tratamiento que empezamos generalmente pues es con una estatina, porque finalmente la estatina nos ayuda a controlar los valores de partículas aterogénicas, que por el mismo metabolismo de los lípidos, pues se está asociado ahí la hipertrigliceridemia. Entonces, básicamente las estatinas son para hipercolesterolemia, pero tienen un efecto adicional sobre hipertrigliceridemia. Sin embargo, cuando empezamos un fibrato, es en aquellos pacientes que tienen triglicéridos arriba de 500 miligramos por decilitro, obviamente en aquellos que tengan ya hipertrigliceridemia severa, o específicamente en aquellos pacientes que tienen retinopatía diabética. Se ha visto que el uso de fenofibrato es bastante bueno. De hecho, del estudio ACCORD, una de las ramas de ese trabajo, el ACCORD-ICE, fue el que demostró que el fenofibrato tiene un efecto positivo en retinopatía. Entonces, solamente en aquellos pacientes que tengan triglicéridos arriba de 500 es en los que podríamos empezarlo, o que estemos ya en dosis alta de una estatina y continúan con hipertrigliceridemia, entonces empezaríamos un fibrato, o que estén en menos de 500, pero que tengan retinopatía, se van a ver beneficiados, específicamente con fenofibrato. Sí podemos dar los dos medicamentos combinados, obviamente teniendo cuidado de no empezar ambos a dosis altas, porque ahí sí habría más riesgo de efectos adversos. Pero otra sugerencia muy importante es que, bueno, sabemos que uno de los principales efectos adversos de las estatinas es la miopatía. Y parte del abordaje de la hipercolesterolemia, o sea, cuando tenemos un paciente con LDL por arriba de 160, estamos obligados a descartar hipotiroidismo, porque si no, en ese caso, estaríamos exacerbando una miopatía, que a lo mejor esa hipercolesterolemia se va a solucionar con levotiroxina, ¿no? Y no con una estatina, pero si no, se puede estar exacerbando esa miopatía. Entonces, siempre que tengan un paciente con hipercolesterolemia, estamos obligados a pedir un perfil tiroideo también.
Gracias, doctora. En relación a esa respuesta, sí me interesa mucho que se establezca en qué pacientes diabéticos deberíamos pedir una TSH, una T4 libre para descartar algún hipotiroidismo, porque es una asociación frecuente. ¿Cuál es su recomendación, doctora? Bueno, de hecho, no solo en los pacientes con diabetes, sino todos en la vida deberíamos hacernos por lo menos un perfil tiroideo a partir de los 35 años de edad y si sale bien, entonces cada 5 años. Porque la verdad es que la prevalencia de hipotiroidismo es bastante alta en nuestra población. Pero específicamente en el paciente con diabetes, pues obviamente lo tendríamos que pedir en aquel paciente que nos refiera a síntomas como mucho cansancio, caída de cabello, estreñimiento, o sea, los típicos síntomas de hipotiroidismo, pero también en aquel paciente, ¿no?, en el que estamos teniendo problemas para alcanzar una meta de control, necesitamos pedir un perfil tiroideo, porque eso nos puede dificultar alcanzar un adecuado control de glucosa. Otra situación, por ejemplo, en aquel paciente que esté con bradicardia, que también puede llegar a ser frecuente, sobre todo si estamos pensando en alguien que tenga ya una neuropatía cardíaca, primero tendríamos que descartar que esa bradicardia no se deba por un hipotiroidismo. Entonces, la verdad es que la sintomatología puede ser la misma, tengan o no tengan diabetes, pero muy en particular, aquel paciente que no estamos alcanzando metas de control de glucosa, que tengan hipercolesterolemia o que tengan bradicardia, necesitamos pedir un perfil tiroideo. Muchas gracias, doctora. Doctora Imaceja, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, cómo no. Tenemos la doctora Araceli Peña. Preguntas si una vez que ya se hace el diagnóstico de gastropatía diabética, se debe de suspender la metformina. No, el tratamiento puede continuar con la metformina. Obviamente la dosis a veces la tenemos que disminuir, pero le sigue funcionando muy bien la metformina. Más bien aquí el tip, la sugerencia es el manejo en aquellos pacientes que estén con insulina, sobre todo con insulina en bolos. Generalmente indicamos el tratamiento que los bolos sean 5 minutos antes de desayunar, comer o cenar. Pero en un paciente que tenga ya gastropatía diabética, aquí no, aquí la insulina, los bolos los indicamos después de que ya comieron, porque justamente al tener un vaciamiento gástrico acelerado, si se aplica la dosis de insulina antes, puede causarles hipoglucemia. Entonces, por eso preferimos que primero coman y después se aplica el bolo de insulina. Pero en metformina, pues nada más es ajustar un poquito la dosis, pero pueden seguirla tomando. Muchas gracias, doctora. Gracias. El doctor Enrique Figueroa menciona que la evaluación del riesgo cardiovascular, ¿con qué frecuencia debe realizarse y cuál es su opinión de otras herramientas o calculadoras como la de la American Heart Association? Bueno, en todo paciente arriba de 40 años tenemos que empezar a calcular el riesgo cardiovascular y lo reevaluamos cada año, sobre todo si se van agregando factores de riesgo. O sea, antes no tenía hipertensión y ahora sí lo tiene, o antes no fumaba y ahora sí fuma, ¿no? Cosas así. Sí tenemos que ir reevaluando el riesgo cardiovascular cada año. Existen otras calculadoras que la verdad es que sí pueden ser muy buenas. O sea, la situación aquí es que como no se desarrollaron ni se han validado muchas veces en población mexicana, pues la verdad es que nos estamos basando en otras poblaciones. Por eso yo les sugería utilizar el Global Risk, porque bueno, ese es un estudio que se hizo en muchos países, pero específicamente hay una tabla para población mexicana. Ahora, la otra cuestión es que si comparamos las distintas calculadoras que existen, se parecen muchísimo. Todas son muy similares y siempre lo que más pesa es la edad de los pacientes, si tienen o no tienen diabetes, si tienen hipertensión y si tienen dislipidemia. Son prácticamente las variables que han salido constantes en todas las calculadoras. Entonces, se pueden utilizar las demás, pero la verdad es que también aquí hay un punto muy importante. El juicio clínico no falla, ¿no? O sea, si tenemos un paciente que a lo mejor tiene obesidad, tiene dislipidemia, tiene hipertensión y tiene 39 años, pues a lo mejor tiene muchos factores de riesgo y a lo mejor se va a beneficiar de que le empecemos aspirina, ¿no? Entonces, siempre, o sea, utilicen la calculadora que más les convenza, pero siempre teniendo en cuenta que el paciente es el que nos va a dar la pauta para empezar o no tratamiento. Es correcto, doctora. Gracias. Sí, yo he observado en la práctica clínica que hay pacientes jóvenes realmente y que al hacer el riesgo cardiovascular realmente es intermedio
sin embargo, son obesos, tienen la diabetes, son hipertensos y por la edad el riesgo es menor. Entonces, ahí también influye mucho el juicio clínico, ¿verdad? Es algo muy importante. Bueno, el doctor Enrique Figueroa pregunta si existe disfunción sexual femenina por diabetes y cómo debe abordarse el diagnóstico y el manejo. Una pregunta creo que interesante. Sí, pues también la hay. Digo, en los hombres es muy fácil poder preguntarles que si tienen impotencia o si tienen dificultad con las erecciones o eyaculación. Pero en las mujeres, aquí hay dos cosas muy importantes. En mujeres, sobre todo premenopáusicas, cuando hay descontrol de la glucosa, se empiezan a presentar irregularidades menstruales, que en cuanto empezamos a controlarlas, perfecto, regresan los síntomas. Incluso un claro ejemplo de estas mujeres es el síndrome de ovario poliquístico, que algunas de ellas ya tienen diabetes, pero otras sabemos que es como un paso previo que las va a llevar finalmente a que tengan diabetes. Y justo es las irregularidades menstruales, ¿no? Por esta resistencia a la insulina que se va presentando. Entonces, uno de los primeros síntomas que se puede presentar en las mujeres son irregularidades menstruales. Pero a lo mejor tiene una mujer posmenopáusica donde pues, ya no está menstruando. Aquí lo que tenemos que preguntar es si tienen dispareunia, si tienen una adecuada lubricación, si incluso han estado teniendo infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales de repetición, porque obviamente cambia toda la microbiota en esa región y las hace más propensas a infecciones. Entonces, preguntarles, ¿no? Si están todavía en edad de menstruar, pues bueno, si los ciclos son regulares, y si ya no están menstruando, entonces ver si tienen dispareunia o si tienen adecuada lubricación e infecciones recurrentes. El tratamiento en este caso, obvio, el control de la glucosa sería lo primero. Y también se podría evaluar en caso de resequedad vaginal si la densitometría ósea, ¿no? Se encuentra ya con osteoporosis, bueno, se puede dar reemplazo hormonal. Pero si no, lo que se puede hacer, que es muy sencillo, no tiene efectos adversos, es dar lubricantes, sobre todo de ácido hialurónico. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien. Doctora Irma, ¿tienes alguna pregunta? Ya creo, me parece que ya fue la última pregunta. Con esta terminamos. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora García. Recientemente salieron artículos con respecto a la disminución de las complicaciones micro y macrovasculares en poblaciones, obviamente de primer mundo, como Suiza, en donde seguramente los aspectos de educación del paciente, de más control, más sensibilización, pueden tener un resultado como el que están viendo, ¿no? ¿Usted qué opina con respecto, qué debemos hacer dentro de los sistemas de salud, tanto desde el punto de vista de políticas o desde el punto de vista médico, para poder lograr, porque ha habido muchas políticas al respecto, pero vemos que cada vez este problema sigue? Yo creo que es una pregunta muy difícil, pero más que nada quisiera su comentario. Pues bueno, definitivamente parte de esos buenos resultados que se han tenido es porque se trabaja cada vez más en equipos multidisciplinarios, ¿no? El paciente con diabetes tiene una enfermedad crónica, ¿no? No es una gripa que le damos un antibiótico y se quita, no le damos metformina y se quita, sino que es toda una situación social, biológica, emocional, económica. Entonces tenemos que ver al paciente como un todo. Entonces trabajar en equipos multidisciplinarios, eso es lo que nos va a ayudar mucho. Porque ahora sí, o sea, ahí sí no tenemos tanto tiempo en la consulta. Por ejemplo, yo como internista o endocrinóloga, pues hay muchas cosas de salud mental como psicología o psiquiatría que a lo mejor yo no manejo correctamente. Y está demostrado que el paciente con diabetes, hasta el 60% pueden tener depresión o pueden tener ansiedad, y el comer por ansiedad también los va a descontrolar. Entonces, si empezamos a trabajar en equipo, sobre todo en los 4 pilares, que obviamente, bueno, el aspecto médico, que aquí es saber referir oportunamente al paciente con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el oftalmólogo, pero la parte de salud mental, la parte del estilo de vida, o sea, nosotros no sabemos indicar un plan de alimentación adecuado, o sea, por eso existe el equipo de nutrición, ¿no? La nutrióloga, o incluso el plan de ejercicio. Y por otro lado, la educación del paciente, todo eso es lo que día a día nos va a estar ayudando a que el paciente coma correctamente, a que solucionemos las cuestiones emocionales.
a que el paciente sepa el tipo de ejercicio que hay que hacer. Entonces, y la educación del paciente, o sea, eso es básico, porque necesita diario el paciente revisar sus pies, si no por eso llegan a un servicio de urgencias ya con un pie que realmente requiere amputación, ¿no? Pero si el paciente aprende a cuidar diario sus pies, la verdad es que el pie diabético no debería existir. Y otra de las complicaciones muy importantes que se pueden disminuir y solucionar con la educación del paciente son las hipoglucemias. Si un paciente sabe identificar y tratar una hipoglucemia desde su casa, vamos a evitar que llegue con una hipoglucemia grave y que además eso cause muerte, ¿no? Entonces, si además le explicamos al paciente cómo hacerse las glucometrías, la importancia de que sean en distintos horarios del día y no solamente en la mañana, que sepa identificar cuáles son las metas de control y decir, me estoy saliendo de esta meta, necesito ir a consulta más pronto de lo que la tenía programada. Entonces, realmente trabajar en equipo y sobre todo la educación del paciente han sido punto clave, ¿no? Para poder disminuir todas estas complicaciones. Muchas gracias, doctora. Una respuesta muy amplia y que sí es lo que deberíamos hacer, manejo interdisciplinario y mucha educación para los pacientes. También ha recibido muchas felicitaciones por parte del público por su presentación. Hay una última pregunta, me parece, doctora Irma. Si Sí, nos puede apoyar, por favor. Sí, así es. La pregunta es sobre su opinión sobre el uso de los alfa-cetonálogos para retrasar el daño renal. Pueden servir, pero en etapas muy tempranas. O sea, un paciente que ya está en una tasa de filtrado glomerular ya mucho más baja, la verdad es que no van a tener mayor efecto. Pero además de que, o sea, consumirlos adicionalmente puede ser algo costoso, la verdad es que si se mantienen con un buen control metabólico, con una alimentación saludable, pues nos podríamos estar evitando los alfa-cetonálogos, pero en etapas tempranas pueden servir. Muy bien, gracias. Y alguien perdón. Comentan también sobre que consideran que el escrutinio y manejo de las complicaciones crónicas en la diabetes juega un papel importante la figura del educador o la educadora en diabetes para instalar el plan educativo en todos los pacientes del desdiagnóstico mismo de la enfermedad. ¿Y cuál es su opinión al respecto, doctora Cristina? Totalmente de acuerdo. Justo lo que estábamos platicando ahorita, necesitamos un equipo multidisciplinario donde el educador en diabetes juega un papel importantísimo. Claro que nosotros como médicos, ¿no? A veces en la consulta podemos ir dando algunos tips sobre educación en diabetes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un paciente que empezamos tratamiento con insulina, pues irle explicando cómo hacer las glucometrías, ¿no? Cómo identificar y tratar una hipoglucemia. Pero un educador en diabetes, hay algunos que incluso van a la casa del paciente para explicarle y tienen muchísimo material, entonces los educadores en diabetes son básicos. Sí, eso y el automonitoreo, o sea, que la gente entre más sabe de su diabetes, mejor le va. Y yo creo que esa es la diferencia entre los países que tienen un país como lo que estamos hablando de Suiza, como de Dinamarca, etcétera, que tienen esta posibilidad de que el paciente aprenda mucho y se haga sus automonitoreos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Antes de cerrar esta sesión, después de todas las preguntas que hicieron, muchas gracias al público por su interés. Queremos hacer una cordial invitación a todo el público presente y que lo hagan extensivo a todos los colegas de la medicina interna, al público en general, médicos generales y de otras especialidades, a nuestro primer Congreso Virtual de Mujeres Internistas por la Salud de la Mujer, que se realizará del 12 al 14 de octubre y donde participarán destacados y destacados internistas y de diferentes especialidades, abordando temas relacionados con problemas comunes de la mujer. Pido a la doctora Irma Ceja nos apoye con algún comentario para reforzar esta invitación. Muchas gracias, Rosalía. Yo agradezco mucho al Colegio Mexicano de Medicina Interna, a toda su mesa directiva y al comité organizador, esta oportunidad, que me hayan hecho partícipe y esta oportunidad de poder participar en este primer congreso,
porque yo creo que es una parte muy importante para ACP, la parte de diversidad, de inclusión, de equidad, es parte de lo que tiene que ver con el profesionalismo, de no solo en el tiempo que estamos en la formación, no solo cuando estamos estudiantes de medicina y en la residencia y que ya tenemos trabajo inicialmente, que estamos buscando esta equidad, diversidad, inclusión, sino también nosotros como médicos, cuando estamos brindando terapia individualizada, tenemos que tomar en cuenta pues también todo lo que tiene que ver en las grandes diferencias que hay en sexo y género, porque sabemos que hay mucho rezago. Por ejemplo, en la recomendación de aspirina, de la que comentaba la doctora Cristina García, el estudio se hizo en 26,000 varones y no se tomaron en cuenta, no hubo mujeres en ese estudio. Entonces, estas cosas las trasladan a la mujer y después empiezan a haber muchísimas complicaciones porque la farmacodinamia y la farmacocinética de una mujer es muy diferente a la de un hombre desde el punto de vista de biología y se agregan después cosas de género. Entonces, vamos a tratar estos temas y no es que sea un congreso solo para mujeres. Yo creo que es un congreso para hombres y mujeres donde estamos poniendo el foco en esta parte que se había quedado rezagado de ver a la mujer, o sea, estudiar también a la mujer desde la biología de la mujer, no solo haciendo estudios en varones y luego pasándolos a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí los esperamos. Algo muy importante es que queremos recordarles la invitación a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna presencial que se realizará del 23 al 26 de noviembre del presente año en la ciudad de Mérida. Los invitamos a entrar al micrositio para conocer el programa y todos los detalles. Creo que es uno de nuestros íconos en el Colegio de Medicina Interna de México, este gran congreso. Entonces, están cordialmente invitados para su participación y asistencia. Y bueno, por último, quisiera pedirle a la doctora Cristina García Ulloa que nos dé un mensaje final con respecto a su conferencia. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta sesión del día de hoy y sobre todo porque seamos de la especialidad y subespecialidad que seamos, la verdad es que la diabetes cada vez va avanzando a pasos mayores. Entonces, qué mejor que sepamos tratarla y sobre todo identificar estas complicaciones, porque las personas cada vez viven más tiempo, pero pues qué mejor que vivan más tiempo con una buena calidad de vida. Ese debería ser nuestro objetivo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación y su excelente presentación. Y agradecemos también a la doctora Irma Ceja por su participación como coordinadora. A todos y cada uno de ustedes, los presentes vía virtual. Agradecemos a todos los que realizaron las preguntas. Y bueno, pues también les mandamos un saludo al doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza y a todos los integrantes de la mesa directiva por todo su apoyo en este momento. Y bueno, pues creo que damos fin a esta plática, en esta hora académica, y les deseamos muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.